Imagínate una Europa medieval a principios del siglo XVIII. La gente estaba cansada del arte barroco, tan serio y dramático. Entonces aparece el rococó, un estilo mucho más ligero, elegante y juguetón. Nada de solemnidad. Aquí todo eran curadas suaves, colores pastel, detalles dorados y escenas que parecieran sacadas de un sueño. En arquitectura e interiores las habitaciones se llenaban de decoración fina, flores, espejos, luz. El rococó era básicamente un escape a un mundo bonito, sofisticado, lejos de los problemas políticos de la época. No duró demasiado, pero dejó una estética reconocible, finada, dulce y súper detallada. El periodo clásico regresó a los ideales de la antigüedad clásica, inspiración directa en Grecia y Roma, búsqueda de armonía, proporción, simetría, sencillez y orden, y rechazo del exceso decorativo del barroco y rococó. La razón como centro del pensamiento. Esto habla de la influencia en la ilustración, confianza en que la razón puede explicar y mejorar el mundo, equilibrio, moderación y claridad. Esto se refiere a las obras arquitectónicas, pictóricas y literarias. Buscan un estilo sobrio y equilibrado, composiciones limpias sin dramatismo exagerado. Se cuestionan monarquías absolutas y surgen ideas que llevan a la Revolución Francesa y a cambios sociales fuertes. Como características principales del periodo clásico, específicamente en la música, se encuentra la búsqueda del equilibrio y la claridad. Música ordenada, proporcionada y simétrica, evita lo excesivamente emocional del barroco. Melodías claras y cantables, melodías más simples, elegantes y fáciles de reconocer. Se prioriza la línea melódica sobre el contrapunto complejo. La orquesta se estandariza, se fijan bases de la orquesta moderna, instrumentos destacados como las cuerdas, base del sonido, maderas en pares, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, metales con función clara, trompetas y trompas. Percusión muy limitada. La importancia del piano, el clavecín queda atrás y el piano se convierte en el instrumento dominante. Favorece la expresión dinámica piano forte. Formas musicales bien definidas, las más importantes: sonata, cuarteto de cuerdas, sinfonía, concierto para solista y orquesta. Contrastes de dinámica y carácter, cambios graduales, crescendo y decrescendo. Contrastes marcados de secciones pero sin exageración emocional. Tonalidad estable, se mantiene el sistema tonal en mayor menor, modulaciones claras y funcionales. La sinfonía se convirtió en la forma orquestal suprema. Joseph Haydn, llamado el padre de la sinfonía, compuso más de 100 obras en este género, estableciendo su estructura definitiva en 4 movimientos. El primer movimiento usa la forma sonata, una arquitectura musical brillante, donde se presentan 2 temas contrastantes, se desarrollan y transforman, y finalmente regresan creando una sensación de resolución perfecta. El concierto evolucionó como un diálogo elegante entre un solista virtuoso y la orquesta. Mozart perfeccionó especialmente los conciertos para piano, incluyendo la cadenza, ese momento mágico donde el solista improvisa demostrando toda su habilidad técnica mientras la orquesta guarda silencio. La música de cámara encontró su forma más refinada en el cuarteto de cuerdas, 2 violines, viola y violonchelo conversando como 4 amigos en igualdad de condiciones. En cuanto a la música vocal, la ópera se dividió en varios estilos: la ópera seria con temas heroicos y mitológicos, la ópera bufa con personajes cotidianos y situaciones cómicas, y el Singspiel alemán que alternaba partes cantadas con diálogos hablados. Mozart dominó los 3 estilos magistralmente. La forma sonata no solo era un género instrumental, sino la estructura que unificaba todo el clasicismo. Su lógica de exposición, desarrollo y recapitulación reflejaba los ideales de la ilustración: equilibrio, razón y claridad. Esta estructura creaba narrativas musicales con tensión dramática y resolución satisfactoria. Un periodo donde venimos del barroco tardío, el cual dominaba Europa. Cuando creció la clase media, aumentó la educación musical, apareció una influencia por la ilustración, se abrió paso al clasicismo, dando paso a nuevos inventos, principalmente a innovaciones tecnológicas, dando paso al pianoforte, una innovación entre los instrumentos. Como tal, este fue el instrumento estrella del clasicismo. Sustituyó el clavecín y fue muy utilizado por Mozart y Beethoven. La familia de las maderas se expandió. El clarinete, las flautas, el oboe pasaron de ser madera a sistemas más modernos. Algunos mejoraron sus llaves y afinación y otros se volvieron un instrumento estándar. Mejoraron violines, violas, violonchelos, recibiendo arcos más flexibles y diseños que aumentaban el sonido. Las orquestas comenzaron a tener un poco de secciones más claras: cuerdas al frente, maderas al centro, metales al fondo, timpaní para acentos y caracteres, aunque todavía la presencia de las percusiones no estaba en un buen papel, pero ya venía de una buena base. Imaginen una orquesta tan extraordinaria que los oyentes literalmente se levantaban de sus asientos por la emoción. Esa fue la orquesta de Mannheim.
la agrupación que revolucionó la música europea en el siglo XVIII. Fundada en 1720 bajo el mecenazgo del elector Karl Theodor en Alemania, esta orquesta se convirtió en el modelo de lo que hoy conocemos como la orquesta moderna. ¿Qué la hacía tan especial? Primero, su tamaño. Contaba con aproximadamente 55 músicos, un número enorme para la época, pero más importante aún, su nivel técnico era simplemente incomparable. El historiador inglés Charles Burney la describió como un ejército de generales, donde cada músico era prácticamente un virtuoso. La orquesta de Mannheim inventó técnicas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese entonces eran absolutamente revolucionarias. El crescendo, ese aumento gradual del volumen que crea tensión y emoción, y el diminuendo, su contraparte. También desarrollaron los famosos suspiros musicales, notas acentuadas seguidas de otras más suaves que transmitían expresividad emocional. El alma de esta revolución fue Johann Stamitz, quien llegó como violinista en 1741 y se convirtió en director musical en 1750. Stamitz compuso más de 50 sinfonías, específicamente para esta orquesta, consolidando la estructura de 4 movimientos que todos los grandes compositores adoptarían después: rápido, lento, minueto, rápido. Franz Joseph Haydn, de 1732 a 1809, fue un compositor austriaco clave del periodo clásico, considerado uno de los fundadores de este estilo y apodado de dos formas: el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerdas. Sus aportaciones fueron decisivas para asentar las formas musicales que definieron el clasicismo, que es un estilo caracterizado por el equilibrio y la armonía. También es considerado el padre de la sinfonía porque fijó y estandarizó la estructura de 4 movimientos de la sinfonía clásica. También estableció la forma sonata para sus movimientos, que se utiliza comúnmente en el primer movimiento de la sinfonía, además de que compuso por ahí de unas 100 sonatas. Definió y consolidó el género, elevándolo de una forma de entretenimiento a una expresión artística compleja y sofisticada. Escribió 68 cuartetos de cuerda, establecieron la forma y la estructura que sería el modelo para generaciones posteriores, consolidando su influencia en compositores como Mozart y Beethoven. Hoy hablaremos de uno de los genios más brillantes de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1756 en Salzburgo. Desde muy pequeño sorprendió al mundo con un talento y fuerza de lo común. Su padre, Leopold Mozart, reconocido de inmediato por sus habilidades, y lo llevó de gira por Europa. En estas giras, Mozart tocaba para reyes, viajaba por Francia e Inglaterra e Italia. Absorbía todo tipo de los estilos y luego transformaba en su propio lenguaje musical. Pero por ser un prodigio no significaba tener una vida sencilla. Ya de adulto, Mozart chocó con las normas rígidas del arzobispo de Salzburgo y decidió independizarse en Viena. Fue un riesgo enorme, pero allí vivió su época más brillante. En esta ciudad creó óperas inmortales como Las bodas de Figaro, además de sinfonías y conciertos que siguen siendo esenciales en la música clásica. A pesar de su enorme creatividad, Mozart enfrentó constantes dificultades económicas y problemas de salud. Murió joven en 1791 mientras componía el enigmático Requiem, pero su legado es inmenso: más de 600 obras que muestran equilibrio, emoción y una genialidad que ha inspirado a generaciones. Uno de los pilares del clasicismo junto a Mozart, nacido en 1770, fue Beethoven, alguien característico por tener una transformación al estilo clásico, de llevarlo a una nueva era emocional e intensa. Es por eso que se le atribuye también el puente del clasicismo al romanticismo. Empieza a los 4 años. Beethoven era alguien que admiraba a Bach y a Napoleón, tanto que le escribió su tercera sinfonía, llamada La Heroica. Beethoven pierde el oído y hace un testamento. Sufre entre la medida que va perdiendo el oído, trata de recuperarlo, crea inventos para sentir las vibraciones del piano y aún así nada funciona. Transformó la sinfonía dejando un breve paso a una clase de espinita que dejaba, de decir: yo compongo algo, tiene que ser mejor a esto, o mínimo igualarlo. Elevó la música de cámara, cambió el papel de algunos instrumentos, y su legado después no hubo ningún compositor que volviera a escribir algo igual. Su obra abrió la puerta al romanticismo, inspirando a Schubert, a Brahms y muchos más.